Más de 200 kilos de cocaína son decomisados. Guardacostas intensifican los operativos contra piratas de embarcaciones pesqueras. Autoridades ratifican la millonaria multa contra operadora de telefonía móvil. Inundaciones, nevadas y avalanchas provocan emergencia en el mundo. En corto, empezó el receso legislativo y los honorables, con pito en mano, a hacer campaña, se ha dicho. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. El candidato a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas, no aceptó la propuesta de debate planteada hoy en Teleamazonas por el candidato oficialista Augusto Barrera. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. Así es, pero en otro tema, autoridades investigan una posible fuga. Todo sucedió en la nueva cárcel regional de Guayaquil. Ya les damos detalles. El alcalde de Quito y candidato a la reelección, Augusto Barrera, retó también al también candidato Mauricio Rodas a debatir en Teleamazonas. Andrea Romero nos tiene el informe. Para la reelección a la alcaldía de Quito, Augusto Barrera, esta mañana propuso realizar un debate con Mauricio Rodas del movimiento Suma por Teleamazonas. Escuchemos lo que dijo. El más interesado de que se pueda diferenciar el conocimiento, la rectitud, la claridad de la improvisación y la demagogia. Le agradezco mucho y le tomo la palabra, no tengo problema. Aquí mismo, aquí, para que no digan que los unos... No, aquí mismo, porque si no se corren, ¿no? Tuvimos ya un debate de varios medios radiales la semana anterior. El señor que pide debate desapareció, el resto debatió. Nosotros estamos muy arriba en las encuestas, pero tenemos la absoluta convicción democrática. Así que, María Josefa, con mucho gusto, esta misma semana, hagámoslo aquí para que todo el mundo pueda saber. Ojalá el señor no diga que tiene reunión a esa hora. Hagamos de una vez un debate para clarificar exactamente quién tiene la capacidad, el conocimiento y la convicción y quién es de improvisación y discurso vacío. El candidato Mauricio Rodas se negó a asistir a esta invitación, ya que asegura que se comprometió a debatir el viernes 14 por Radiovisión. Mire, yo soy un hombre serio, un hombre de palabra. Yo recibí una invitación de Radiovisión y de Diego Oquendo para debatir el 14 de febrero y la he aceptado y voy a cumplir con mi palabra. Yo acepté esa invitación luego de que el candidato Barrera también la aceptó y ahora el candidato Barrera dice que mejor no, que ya no quiere ir a Radiovisión. Yo no soy así. El candidato Barrera, en su nerviosismo, anda cambiando de opinión a cada rato. Recuerde usted que yo hace 2 meses ya lo vengo invitando a debatir y él al principio decía que no. Ahora dice que sí. ¿Por qué? Porque sabe que está cayendo en los niveles de preferencia electoral. Jueves 3 en Teleamazonas no. No, yo soy una persona de palabra, seria, y yo me he comprometido con Radiovisión y con Diego Oquendo. En lo que va de la campaña electoral, ninguno de los dos candidatos por la alcaldía de Quito se ha visto la cara en un debate, ya que en el que se realizó la semana anterior, Mauricio Rodas tampoco asistió. Y una fuga, escuchen bien, una fuga se habría dado en el centro carcelario de Guayaquil. El presunto prófugo sería alias Tierrita. Jorge Rodríguez informa. Aproximadamente a las 5 de la mañana se corrió la voz de alarma aquí en la cárcel de varones de Guayaquil, el nuevo complejo carcelario, por la supuesta evasión de un interno. Carlos Santana Anchundia, alias Tierrita, sería quien fue el protagonista de esta evasión, información que todavía no hemos podido confirmar con fuentes dentro de este complejo carcelario. Recordemos que alias Tierrita cumplía una sentencia de 25 años por el doble asesinato de Claudia Pope y su madre, ocurrido en el mes de septiembre del año 2010. A esta hora hay un operativo, hay una acción conjunta por parte de la Fiscalía y de algunas unidades de élite de la policía para contar a los internos, para determinar las circunstancias en las que se habría producido la fuga y efectivamente determinar la identidad, confirmarla
del interno que habría podido evadir todas las seguridades de esta nueva cárcel. Recordemos, mañana 11 de febrero se cumple un año de la fuga masiva del entonces cárcel de La Roca, que quedaba en este lugar donde 17 internos lograron recuperar su libertad de esa manera, pero luego fueron recapturados gracias a su programa de recompensas por parte del Ministerio del Interior. A propósito, será una autoridad del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia la que en las próximas horas dé una rueda de prensa con información sobre la supuesta evasión que ha ocurrido esta madrugada aquí en la cárcel de varones, el centro de rehabilitación social de la ciudad de Guayaquil. 1/4 de tonelada de cocaína incautó la Policía Antinarcóticos en 2 operativos en el puerto marítimo de Guayaquil. La droga habría tenido como destino México y también Europa. Tras labores de inteligencia se pudo impedir 2 actividades narcodelictivas. El primer operativo fue en un contenedor de camarón congelado, con destino México. La droga se había camuflado en los paneles de refrigeración. En total se encontró 36 kilos de cocaína. No hubo detenidos, pero toda la cadena de comercio está siendo investigada. En este caso no hubo detenidos porque es un trabajo que están haciendo los narcotraficantes a través de sus diferentes medios de ubicar estos tipos de alcaloides en sitios que no son poco visibles. El segundo operativo se hizo en 4 contenedores de banano. El destino del producto era Amberes, en Bélgica. El piso no constataba la densidad que nosotros manejamos en cuanto a las estructuras. Tuvimos que taladrar el piso y como se indica, dio positivo para lo que es el polvo blanco. En total se encontró 180 paquetes con un peso de 197 kilos de cocaína. Una persona está detenida. Sumados los 2 operativos, se logró decomisar cerca de 1/4 de tonelada de alcaloide, que significa 1 millón de dosis que se impidió sean consumidas. ¿Cuánto significa esto en dinero? La cifra es redonda. La droga con destino a México estaba valorada en $2 millones y la droga que iba a Europa en $13 millones. Ecuador sigue siendo un país de tránsito, aseguran las autoridades, que dan aviso también a la ciudadanía que los carteles estarían reclutando gente para que ayude con el traslado de la droga. En caso de ser así, piden enfáticamente se denuncie al 1-800 delitos o al 1-800 drogas. Natalie Toledo, 24 horas. Y en este mismo tema le contamos que en lo que va del año la Policía Antinarcóticos ha logrado sacar de circulación más de 50.000 dosis de droga que pretendían ser comercializadas en la provincia del Pichincha y en algunas instituciones educativas. En 134 operativos, la policía logró detener a más de 120 personas que operaban en el microtráfico de drogas en algunos barrios de Quito. San Roque, La Pizulí, Jaime Roldós, La Michelena, La Armenia, Sangolquí y otros eran el centro de operaciones de estas bandas dedicadas al microtráfico de cocaína y marihuana. Tenemos las pruebas, vigilancia, seguimientos y ahí se determina que no son consumidores, sino son expendedores y claramente están identificados por todas las pruebas que se ha obtenido. Como resultado se contabilizan 7.953 gramos de cocaína y 4.645 de marihuana, que según la policía equivalen a más de 50.000 dosis que al final salieron de las calles. Otro de los objetivos de los microtraficantes eran los de estudiantes. De hecho, una de las bandas fue detenida en los exteriores del Colegio Mejía, con 80 dosis en su poder. Estamos fuertemente compenetrados con los temas de los colegios. Vienen a visitarnos los rectores y directores de colegios y aquí compartimos sus inquietudes y también la información que nos brindan y nos sirve. Pero los trabajos de inteligencia se realizan constantemente con miras a sacar de circulación la droga que pretende ser vendida a sectores vulnerables, como jóvenes y estudiantes. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado reveló que la empresa Claro tiene cláusulas de exclusividad para el uso de los terrenos que arrienda por sus antenas, lo que se considera para ellos una práctica monopólica. Claro, por su parte, considera que la multa es desproporcionada. La sanción impuesta a Claro tiene como antecedente una denuncia de octubre de 2012 de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, porque en 5 terrenos arrendados por Claro ha sido impedida de ubicar sus antenas. Los 5 sitios, en la memoria no me falla, eran Jipijapa, habían 2 en San Lorenzo, 2 en Manabí y 1 en Archidona. Investigado el tema, revela este funcionario que de los 1.515 contratos que tiene Claro por arrendamiento de terrenos, en la mayoría de ellos tiene cláusulas de exclusividad que
que le impiden compartir el terreno o la torre para las antenas de otras operadoras. Las cláusulas de exclusividad estaban presentes en las 24 provincias del país en 1.260 contratos. La afectación potencial de los operadores económicos también es sujeta a infracción a la ley. Esa, según la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, es una práctica monopólica que impide la competencia y por lo tanto, tras un proceso administrativo, el pasado viernes resolvió aplicar una multa como sanción. El 10% del volumen total de negocios de la persona jurídica Conecel, lo cual implica una multa de 138.5 millones de dólares. La empresa Claro, a través de un comunicado, dijo que la magnitud de la sanción, a más de injustificada, violenta el principio constitucional de la proporcionalidad de las penas. La empresa Claro podrá apelar esta multa dentro de los 3 días hábiles y en 20 días el superintendente resolverá la apelación. Si se ratifica la sanción, la telefónica celular podrá ir al Tribunal Contencioso Administrativo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A criterio del subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, la sanción impuesta a Claro es jurídica y justificada, pues hay que disciplinar a las operadoras que contravienen la ley, dijo. Recuerden que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es independiente, es una entidad que no depende del Ejecutivo, que tiene su propio manejo. De lo que yo conozco es un tema perfectamente legal. De pronto se puede discutir el monto de la multa, pero ellos han violado los derechos de competencia, cuando han arrendado los cerros, han prohibido que sus competidores estén en el mismo sitio donde tienen sus antenas. Y eso debe evitarse, y yo creo que ha hecho bien el superintendente en multarlos. Entonces, ya es el momento en que se discipline. El Comando Naval de Santa Elena aumenta los operativos en alta mar por el incremento de robos a embarcaciones pesqueras. Acompañamos a un grupo de guardacostas y fuimos testigos de cómo realizan estos controles. El tono de voz de José cambió cuando nos contó que encontró a sus hijos a la deriva, luego de que delincuentes le robaron el motor de su embarcación, dejándolos incomunicados en medio del mar. Una tragedia de esta, no quiero volverla a pasar de nuevo, niña. Pero esta es solo una de las historias. Los 7 pescadores con los que hablamos en el puerto de Santa Rosa dijeron haber sido víctimas de robos en alta mar. Los delincuentes van directo a los motores. Se llevaron como 8 motores hace 15 días. Uno se endeuda con los bancos. Cada uno de estos aparatos cuesta alrededor de $8.000. En algunos casos, incluso, se llevan las embarcaciones. La pequeña vale como 21.000. Solo fue necesario observar para constatar que en este puerto son muchas las embarcaciones que están paradas. Esa embarcación que está ahí no tiene mucho que fue baleada. Tiran balas cerca del cuerpo y que pase primeramente por la cabeza ya. Ellos piden mayor patrullaje y los guardacostas dicen que lo hacen, pero que muchas veces los pescadores cruzan a aguas extranjeras y que allí no pueden precautelar su integridad. Quisimos ser testigos de uno de los operativos. Hemos recibido la disposición de salir a hacer un patrullaje de rutina con rumbo al sector de Anconcito. Durante 5 horas en alta mar, acompañamos a estos tripulantes. El esfuerzo de los guardacostas es innegable. Muchos de ellos pasan hasta 21 días en alta mar y realizan de 5 a 6 inspecciones diarias. En esta embarcación, el control durará alrededor de 40 minutos. Es una inspección de rutina que realiza la Armada del Ecuador. Antes de subir a la nave, la rodean. Le piden a la tripulación que suba a la proa. Revisan los documentos de la nave y de quienes están en ella. Luego los requisan e inspeccionan el barco. Nos sentimos seguros, por lo que como es la primera vez que nos hacen estos cacheos. En el sector donde más se dan los robos es en el conocido como La Fosa. Se encuentra aproximadamente entre unas 40 a 70 millas al oeste de la isla Puna. A pesar que para precautelar la seguridad dentro de nuestras 200 millas se utilizan lanchas rápidas, patrulleras guardacostas y hasta submarinos, según los pescadores esto no es suficiente. Sin embargo, las autoridades continuarán su lucha contra la delincuencia, aumentando los operativos. Dayana Monroy, 24 horas. El Código Orgánico Integral Penal fue publicado hoy en el registro oficial. De esta manera, la normativa entrará en vigencia luego de 180 días, es decir, en agosto del presente año. Durante este tiempo, jueces, fiscales, abogados, defensores públicos, policías, peritos y guías penitenciarios serán capacitados en los cambios que introduce el nuevo código, que contiene 360 páginas con 730 artículos. No obstante, hay normas que entran inmediatamente en ejecución.
Y en nuestro recorrido electoral por el país llegamos a la provincia oriental de Napo, que tiene más de 103.000 habitantes. Conozcamos la realidad electoral de esta provincia y las necesidades de sus residentes. Entre ríos y cascadas, esta es Napo, una provincia amazónica creada hace 54 años en medio de fuentes hídricas. Lo irónico, aseguran sus habitantes, es que el agua es precisamente su problema y queja principal. Lo es en la capital provincial y en los restantes cantones de la provincia, que en total son 5, Archidona, Carlos Julio Arosemena, El Chaco, Quijos y Tena. En todos ellos, los habitantes ven con tristeza que el agua existe en exceso, pero no para el consumo. Y todavía eso parece un cuento, en la Amazonía no tener agua. Aquí, por lo menos en la semana, le digo, 2 veces no hay agua. ¿Qué problemas tiene Archidona? El agua. Lo que le pedimos es que nos potabilicen el agua. A esto se suman voces que reclaman por la contaminación de los ríos, lo que sin duda hace parte del atractivo turístico de Napo. Todas las aguas de los hospitales van al río. Es que afluente del río Napo, mire, trae más de 20 kilómetros de alcantarilla, de aguas servidas. Y eso desemboca aquí a la entrada del Tena. Además, las necesidades de la población giran en torno a la vialidad en la provincia. Se dará cuenta las vías cómo están. En 8 años solamente una sola vía, no puede ser justo. Esta, dicen, es la realidad fuera de las principales arterias. Y además, en Tena, los transportistas aspiran a cambios reales, no solo propuestas en cuanto al terminal terrestre. No abastece y sería necesario que saquen de aquí fuera de la ciudad para que la ciudad también crezca. 11 organizaciones políticas disputan las 134 dignidades de la provincia de Napo. Aquí la campaña, dicen los habitantes, ha sido intensa. Los candidatos se dan a conocer de distintas formas. En vallas, afiches y stickers que cubren los autos. Con audio y altoparlantes buscan el voto. En total son 1.204 aspirantes a la prefectura y viceprefectura, alcaldías, concejalías urbanas y rurales y juntas parroquiales en toda la provincia. Básicamente están usando lo que son bienes privados, ¿no? Viviendas privadas. Tienen sus orquestas, sus propuestas a toda la ciudadanía. Y sí se hacen concentraciones. Además, los postulantes hacen uso del monto para pautaje por campaña en radios y medios impresos, entre otros. Todo esto es verificado por la delegación provincial en este centro de monitoreo. Hasta ahora el monto gastado por los candidatos es de $54.220. Hay unos que ya han pasado su gasto electoral. Y obviamente nosotros seguimos evidenciando todo esto para después pasar a la competencia, que es el Tribunal Contencioso. Napo es una provincia en la que viven 103.000 habitantes. De ellos, 74.114 están habilitados para sufragar, incluyendo en esta cifra al voto facultativo. Según la directora de la delegación, en total tienen 66 recintos electorales con 302 juntas receptoras del voto y 2.114 miembros que trabajarán en ellas el 23 de febrero. Estamos con un 84.3% para completar el proceso en capacitaciones en los recintos y de forma permanente aquí en la delegación. Y aunque la intención de voto está dividida, los habitantes saben lo que quieren, pero sobre todo están seguros de lo que ellos y la provincia necesitan. En Napo, con imágenes de Francisco Quinzo y Eric Arias, María Gracia Acosta, 24 horas.